Eh, y esta clase obedece, y vamos a hacer un acto en escatología, obedece, ¿cierto?, a una inquietud de algunos de ustedes que de manera personal me la plantearon a mi WhatsApp, y también el pastor Jorge me la hizo saber. Fíjense que hoy día vamos a analizar, ¿cierto?, los textos bíblicos sobre la seguridad e inseguridad. Le puse porque entendiendo que hay dos escuelas que tiene el creyente en su salvación. Quiero comenzar con una pequeña introducción diciendo que en el mundo cristiano, en el mundo cristiano de hoy, por supuesto, toda doctrina fundamental con respecto a la persona y obra del Señor Jesucristo está bajo ataque, ¿cierto? Está bajo permanente ataque. Lo hemos visto en las clases de bibliología, como ya del primer siglo de la era cristiana ha existido permanentemente una intromisión en las doctrinas ortodoxas, ¿cierto? Por lo tanto, la doctrina de la seguridad eterna, desde mi mirada, ¿cierto?, del creyente, no es una excepción. Aunque esta verdad se enseñe claramente, a mi juicio, en las Escrituras, muchos cristianos sinceros, creo, podrían eventualmente, cuando estudian, ¿cierto?, esta doctrina desde la mirada, desde dos dimensiones, pónganme mucha atención, desde dos miradas, desde una mirada histórica, desde una mirada partiendo prácticamente del segundo siglo en adelante, cuando nace la iglesia ya sin los apóstoles, cuando uno empieza a analizar qué es lo que dice la doctrina patrística, hablando de los padres de la iglesia primitiva, qué es lo que dice los pre-reformados, la reforma propiamente tal, y qué es lo que dicen los post-reformados, ¿cierto?, que han existido hombres en la historia que han hablado sobre estos temas que vamos a comentar el día de hoy. Pero también una mirada interna a lo que las Escrituras nos señalan respecto a esta importante doctrina como es la soteriología. Algunos dicen que después de que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, es posible que pierda su salvación y que vuelva a su estado perdido, a su estado de perdición, a su estado de depravación, a causa del pecado que haya permitido él en su vida, ¿cierto? Por lo tanto, eso da a entender que la salvación del creyente es algo condicional, que depende de cómo él se comporte después de ser salvo. Un viejo predicador que tenía esta mirada, una mirada de inseguridad, dice que llega al cielo, dice que llegar al cielo es como andar en bicicleta. Cuando crees en el Evangelio, el Señor te monta en ella, pero tú tienes que pedalear, tú tienes que esforzarte, tú tienes que sufrir la gota gorda, como decimos acá en Chile. Por lo tanto, si dejas de pedalear, te caerás y no llegarás. Ahí uso una analogía o una ilustración. Esta idea aparentemente errónea enseña que el creyente debe hacer su parte para asegurarse de llegar al cielo, por tanto su salvación depende de sus obras. Ahora, desde mi mirada en particular, aquí voy a ser un poquito más personalista, creo que es una negación clara de las Escrituras, muchos pasajes que vamos a analizar ahora, pero también vamos a analizar aquellos pasajes que nos hablan de que el creyente puede caer de su estado de gracia. Entonces, creo que mi deseo como director académico y como profesor de esta cátedra es exponer las claras enseñanzas de las Escrituras sobre este tema, para que quede claro las dos miradas, vamos a decir de una manera, tanto la seguridad como la inseguridad del creyente, ¿ok? Así que vamos a la primera observación. Analicemos los textos que eventualmente ponen en riesgo la seguridad del creyente. Empecemos con Mateo capítulo 24, versículo
13, ¿cierto? Ese versículo que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para muchos, estas palabras de Jesucristo significan que uno deja de ser salvo al no perseverar, ¿cierto? Con todos los pasajes de la Biblia tenemos, no tan solo con este, tenemos que ver su contexto. Debemos preguntarnos a quién está dirigida estas palabras, a cuál tiempo se está refiriendo esta afirmación. Bueno, en este caso, las palabras del Señor Jesucristo no se están refiriendo a nuestros tiempos, sino a la tribulación que aún está por venir. La palabra salvo siempre debe entenderse en su contexto. ¿Salvado de qué y con qué medios? Salvo es la palabra griega sozo, que puede referirse a cualquier tipo de liberación, y a menudo simplemente debiera traducirse como liberado. Esta puede referirse a una liberación física o alguna clase de liberación espiritual, pero el contexto es el factor determinante cuando queremos hacer una interpretación. De hecho, este pasaje está hablando de la liberación física o la supervivencia de aquellos que duren a través de los juicios de la tribulación. Observe los siguientes comentarios que hace varios comentaristas, ¿cierto?, de este pasaje. Y nos van a decir que el contexto, ¿cierto?, de este pasaje tiene que ver con la gran tribulación y en nada, ¿cierto?, tiene que ver con la perseverancia de cada uno de nosotros. En el punto, respecto a este pasaje, debemos tener claro de que si dependiera de nosotros, y aquí voy a entrar no en conjeturas, sino que debemos entrar en qué es lo que dicen otros pasajes respecto a la perseverancia del creyente. Perseverar, si aplicamos, ¿cierto?, la lógica, el que persevere hasta el fin, este será salvo, será liberado de algo. El perseverar, ¿cierto?, ¿en qué? Me pregunto yo. Si pensamos nosotros que es perseverar en nuestra salvación, en nuestra santidad, bueno, debemos remontarnos a ese pasaje de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice Pablo, la perfeccionará. Entonces, este pasaje es evidente a que si el pasaje de Mateo 24:13 tiene que ver con perseverar en nuestra salvación, en nuestras obras, bueno, tenemos muchos pasajes también que vamos a ver después, que efectivamente el creyente nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, sí o sí va a perseverar no por sus propias fuerzas, sino que este creyente va a perseverar porque primero ha nacido de nuevo, es decir, ya odia el pecado. Cuando el creyente cae en pecado, siente odio, siente fobia por su pecado y automáticamente ese creyente se arrepiente porque sabe el error que ha cometido, su conciencia no lo remuerde, su conciencia no lo deja tranquilo y debe de una u otra manera pedir perdón a Dios por el pecado que cometió. Por lo tanto, de manera paralela, el Espíritu Santo está haciendo una obra permanente en él, en lo que nosotros llamamos santificación progresiva. Lo hemos visto en clases anteriores, de que la santificación del creyente tiene dos miradas, una mirada instantánea, una santificación instantánea y una santificación progresiva. Y cuando yo nuevamente me remito al pasaje de Filipenses 1:6, Pablo dice claramente, y hay otros textos, pero este es el más claro, inclusive en el griego también es claro, dice estando persuadido de esto, ¿de qué? De que comenzamos, ¿cierto? La buena obra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, y lo más trascendental que esa palabra comenzó, ¿cierto?, está en tiempo pasivo. ¿Qué significa esto en el griego? De que alguien comenzó en nosotros. ¿Me explico? No es que yo quise comenzar, porque recuerden que el creyente no quiere comenzar su relación con Dios.
el inconverso no quiere comenzar una relación con Dios porque el que no es creyente se aleja, ¿cierto?, de una vida de santidad. Vive su propio egoísmo, vive su propio humanismo. Por lo tanto, es Dios quien atrae a esta persona al Evangelio. Entonces, estando persuadido de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego tenemos el segundo pasaje, que está ahí mismo, que es Juan 5, 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recoge, los echan al fuego y se queman. Jesús habla de sí mismo como la vid, y nosotros como los pámpanos en relación al fruto que debemos producir a través de la vida que Él nos da, ¿cierto? Como Él hace referencia a aquellos que son removidos y echados al fuego, nos está refiriendo a la pérdida de la vida eterna. Tiene en mente a personas que aparentan algo que realmente no son. Dicen haber creído en el Señor, pero realmente no lo han hecho. Y después de un tiempo se manifiesta eso de manera... Se manifiesta, ¿cierto?, lo que realmente ellos son. La Biblia jamás enseña que la salvación, creo yo, se puede perder, ¿cierto? Pero sí hace claro que es posible que hayan personas que sean falsos profesantes, son aquellos que dijeron haber aceptado la vida eterna, pero que después vivieron en pecado permanente y nunca se arrepintieron y nunca más, ¿cierto?, se restauraron al Señor. Esas personas no perdieron la salvación, sino más bien nunca fueron salvas, porque un verdadero cristiano siempre, siempre, siempre perseverará y brindará frutos. Su propia vida, la vida de Elizabeth, la vida del pastor Jorge, mi propia vida, la vida de los que están presentes hoy día, cada uno yo creo que podría dar fe de esta verdad, de que hay momentos en nuestras vidas, amados hermanos, que nosotros podemos tener lapsus de vivir vidas apartadas de Dios, ¿cierto? Lo que se llama el hijo pródigo. Pero la misma parábola del hijo pródigo nos enseña a nosotros que tarde o temprano ese hijo pródigo va a volver al redil de su padre. Por lo tanto, el segundo pasaje creo que no estaría en riesgo la salvación por la que ya hemos explicado. Filipenses capítulo 2, verso 12 es otro pasaje que también se ocupa mucho para hacernos ver de que la salvación está en riesgo, de que nuestra salvación está en riesgo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, algunos fácilmente lo tuercen desde mi mirada, ¿cierto? Y dicen que uno tiene que esforzarse en guardar su salvación para no perderla. La realidad es que si dependiera de nosotros mantener el regalo de Dios, lo hubiésemos, creo yo, perdido hace mucho tiempo atrás. Únicamente Jesucristo, quien es nuestro abogado e intercesor, puede hacer posible que la salvación no se nos sea quitada. El versículo citado ahí, Filipenses 2:12, tampoco tiene que ver con la salvación del alma, sino el hecho de que la iglesia en Filipo necesitaba ser guardada de que se desintegrara por causa de contiendas que habían entre dos facciones. Pablo les está exhortando a que hagan algo para mejorar la situación en el temor de Dios y así salvar a la iglesia. Ojo, Pablo está escribiendo este pasaje de Filipenses 2:12, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, aún con el párrafo anterior, los versículos anteriores como fundamento, como nos lo indica la conjugación inicial, así que, déjenme, si alguien tiene su Biblia, déjenme abrir la Biblia para hacerlo más claro, solamente puse el pasaje. Filipenses 2, Filipenses. Por tanto, amados míos, así parte. Dice, por tanto, es decir, así que, por tanto, amados míos, pero el versículo anterior, esa conjunción, por tanto, ¿cierto? Se está refiriendo a todo lo que sucedió en los primeros 11 versículos. Y los primeros 11 versículos habla de la humillación y exaltación de Cristo, ¿cierto?
Entonces, Pablo, por lo tanto, está escribiendo este pasaje, aún con el párrafo anterior, como fundamento, es decir, la humillación de Cristo, como nos lo indica la conjugación inicial, por lo tanto, o así que, ¿cierto? Traducido de otra manera. El apóstol está por indicarles cómo deben actuar a la luz de que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La indicación es: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y la razón que les da para argumentar que ellos pueden hacer esto es: Dios pone en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice eso, pues. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Entonces, a veces, ¿cierto?, se confunde, amados hermanos, la soberanía de Dios contraponiéndola con la responsabilidad y esfuerzo del hombre, diciendo: si Dios es soberano y Él hace lo que quiere, mi esfuerzo no cambia nada y no tengo que esforzarme. Haga lo que haga, Dios me cambiará si Él quiere, si no, no nomás, ¿cierto? Sin embargo, este versículo es muy claro, indicando que tenemos que ocuparnos con temor y temblor, juntamente porque Dios nos da el poder y el querer. La soberanía de Dios es el fundamento para hacerlo, no para desentendernos de tal tarea de nuestra santificación. Es lo que nos da la confianza de que la meta es posible y que debe encender el deseo, amados hermanos, de perseguirla en vez de frenarlo. Es maravilloso ver el final del versículo 13. Como a Dios le complace que andemos en sus caminos, Él nos hace andar a su lado simplemente por su propio placer. Él se complace en hacernos bien y se deleita en compartir su gloria con nosotros. Eso es lo que le puedo decir respecto a este pasaje. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna mirada distinta. Este es uno de los 2 o 3 pasajes que tienen, ¿cierto?, dos miradas. Si no, los vemos más tarde. Mateo 7, versículos 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Esta es otra versión en todo caso. Al leer, ¿cierto?, esto de manera casual, ¿cierto?, podríamos pensar que se refiere a alguien que no solo es salvo, sino que también está sirviendo al Señor y termina pidiendo su salvación. Este malentendido es un ejemplo de no leer cuidadosamente el pasaje en su contexto. Una lectura cuidadosa muestra que la persona nunca fue salva en primer lugar. Había hecho una profesión diciendo Señor, Señor, pero carecía de verdad en su interior. El contexto tiene que ver con los falsos profetas que vienen a vosotros y vestidos de ovejas, dice los versículos 7 al 20, ¿cierto?, de Mateo capítulo 7. Veámoslo. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice... ¿Estoy bien, Mateo 7? Sí, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Sigamos. El versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Así que, es decir, respecto a lo anterior, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Versículo 13. El versículo 15 mejor. Guardaos de los falsos profetas, ahí está el contexto, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol daba buenos frutos, pero el árbol malo daba frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, el versículo que está en cuestión:
No todo el que me dice Señor, Señor, ¿se dan cuenta? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin lugar a duda que un creyente genuino, un creyente que ha nacido de nuevo, desde mi mirada, la mayoría del tiempo, siendo creyente, va a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor sabe de nuestra debilidad, sabe que nosotros caemos, así que esa es mi explicación respecto a este pasaje que se está refiriendo a los falsos profetas, a los falsos, ¿cierto? A los falsos maestros. El Señor dijo a estas personas figurativamente: nunca os conocí, nunca existió algún momento de su vida en el que tuvieron una relación con el Señor, nunca fueron salvos. El Señor nos dijo: te conocí una vez, pero ahora que has pecado y te has apartado, ya no te conozco. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es que estas personas hicieron muchos milagros y profetizaron en el nombre de Cristo, ¿cierto?, si no fueron salvas? Bueno, hay muchos relatos de personas que se ocuparon en el supuesto ministerio, que predicaron la palabra de Dios, por supuesto, desde el púlpito, y sin embargo no fueron salvos. Tenemos Judas Iscariote, por ejemplo, sería un ejemplo sobre esto, que en el fondo sabemos que él no fue salvo estando dentro de los 12. Básicamente quise redundar un poquito más en la explicación. Por lo tanto, este pasaje de Mateo 7 se da para mostrarnos, creo yo, lo lejos que puede llegar la profecía falsa, los falsos maestros, incluso hasta el punto de que una persona se haga pasar por un siervo del Señor. Es una verdadera advertencia para cualquier que se involucra en las cosas de Dios sin tener ninguna realidad interior, es decir, ningún cambio, ninguna regeneración en forma interior. Y charlatanes tenemos por doquier. A eso se refiere este pasaje del capítulo 7, ¿ok? A los falsos maestros. Veamos Mateo ahora, capítulo 12, de los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Wow. Se dice que este hombre fue limpiado, es decir, salvo, ¿cierto? Porque el espíritu inmundo salió de él y que luego se asoció con espíritus malignos, de modo que perdió todo lo que había ganado al ser purificado. Por lo tanto, perdió su salvación y su último estado fue peor que antes de ser purificado. Bueno, este es un ejemplo de un pasaje que tiene algunas frases inusuales y ambiguas. Hay que deducir cosas en él para que la interpretación errónea encaje, ¿ya? Decir que este hombre fue salvo implica algo que no está en el pasaje. El Señor estaba hablando acerca de los judíos de una forma colectiva, de cuando se separaban de Dios para entregarse a la idolatría. El contexto es que el Señor estaba siendo rechazado tanto por la gente común en las aldeas de Galilea como por los líderes ahí en Judea. Por tanto, dio esta solemne advertencia sobre la nación de Israel. El Señor habla de este hombre de una forma figurativa, que representa toda una generación. Este hombre que está mencionando ahí ha salido del hombre, de este hombre está hablando, ¿ya? No a un individuo en particular. Al regresar de Babilonia, los judíos habían abandonado la idolatría y el espiritismo relacionado con ella. En ese sentido, el espíritu inmundo había salido de la nación, dejando la casa de Israel vacía, barrida y adornada. Pero ellos no le habían dado al Señor el lugar que le corresponde. Acordémonos, ¿cierto?, de esta idolatría, ¿cierto?, que comete Israel. Entonces, ¿a quién se está refiriendo este pasaje? Se está refiriendo a la idolatría de Israel. A eso en particular se está refiriendo este pasaje. Bueno, esto sucederá cuando los judíos reciban
en cierta manera, al anticristo y adoren la imagen de la bestia, ¿cierto? Que está ahí mencionado ahí en Apocalipsis. Se sumergirán en una idolatría 7 veces peor, dicen los comentaristas, que la que estaba antes de su cautiverio ahí en Babilonia. El pasaje, por lo tanto, no tiene, creo yo, absolutamente nada que ver con la posibilidad de que un cristiano, nacido de nuevo, pueda, ¿cierto?, caer de su estado de gracia. Este pasaje es muy similar, ya, pero leámoslo. Dice, y parte cayó en pedregales, Mateo capítulo 13, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y el versículo 20-21 dice, ese de ahí para adelante es del 20-21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que ya oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Ojo, más no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venía la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Esta, recordemos lo que es una parte de la parábola del sembrador, ¿cierto? Los diversos tipos de terreno sobre el que cayó la semilla representan los diversos tipos de corazones con que la palabra de Dios está o entra en contacto, ¿cierto? Lo tenemos todos claro. Amén. ¿Cierto? Ya. Este oyente pedregoso recibió la semilla con gozo, ¿cierto? Por lo tanto, se asume que fue salvo. Pero cuando fue probado, cayó y perdió su salvación. Pueden decir algunos. El problema con esta interpretación es asumir que recibe la palabra es sinónimo de ser salvo. Sin embargo, es posible que una persona reciba la palabra de Dios sin creerla en su corazón. Simón el hechicero es un ejemplo. Él creyó ahí en Hechos capítulo 8, pero no en su corazón, como dice Romanos 10:9, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 10:9? Si creyeres en tu corazón de que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Se podría pensar que, dado que la persona recibió la palabra con gozo, debió haber sido felizmente salvo. Sin embargo, cuando una persona recibe correctamente la palabra de Dios, el efecto inmediato inicia, no es gozo, sino pena y profunda convicción de pecado. La conciencia se agita en relación con los pecados de la persona. Usted empieza a mirarse al espejo y empieza a verse una persona que está total y absolutamente podrida, y que fue la sangre de Cristo derramada en el madero que a usted la limpió. Por lo tanto, siente un pesar. Lo primero que siente la persona, no siente gozo, lo que produce indudablemente arrepentimiento de todo lo que hizo y corre a la cruz de Cristo. El gozo empieza cuando la persona se da cuenta de que Dios ha borrado sus pecados por medio del poder limpiador de la sangre de Cristo, como decía. De la gracia. Recibir la palabra con alegría indica un efecto superficial. ¿Cuántos amigos de ustedes que usted ha invitado a la iglesia escucha la palabra y dice, wow, qué hermoso lo que dice el pastor, qué hermoso lo que dice la persona que está delante, ¿cierto? Eso en el fondo, a eso se refiere la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, uno de las tierras, ¿cierto? Aquí tengo el comentarista F.G. Peterson, dijo lo siguiente: la primera acción de la palabra es provocar una mala conciencia en la persona, creando infelicidad sobre su estado actual. Daniel, voy al tiro contigo. Convenciéndola de su pecado, causando ansiedad y causando la necesidad imperiosa de ser perdonado. Cierro la cita. Entonces, hay muchos que han escuchado la palabra, eso lo tenemos claro, e inicialmente han hecho una demostración en su vida, pero luego el tiempo demostró que no eran creyentes reales. Daniel. Amado hermano, ¿cómo está? Bien, no, Daniel. Estoy aquí. ¿Me escucha? Sí, que tenías tu mano levantada. Sí, es que tengo yo en mi cabeza la siguiente duda. Romanos dice que el hombre impío, ¿cierto?, detiene con impiedad la justicia de Dios. Romanos 1:18. Correcto. Y también hay otra parte donde dice que las cosas de Dios al hombre impío le parecen locura. Primera de Corintios 2:14. Ya. Y
También es cierto que la conciencia del hombre impío está cauterizada, por lo tanto no puede recibir a Dios. No me acuerdo ese pasaje. Entonces, no está eso, no, sino eso me acuerdo yo que lo estudiamos con usted en una de las clases. Entonces, mi duda es la siguiente: ¿cómo una persona que, a ver, déjeme ver cómo lo planteo, cómo una persona impía podría ser un imitador en el fondo, un charlatán, por ejemplo, pero si va buscando las cosas de Dios? O sea, me refiero yo, por ejemplo, bueno, tenemos harta gente que, lo mismo, por ejemplo, cuando hablaba ahí de los falsos profetas, ¿cómo un falso profeta puede buscar a Dios si se supone que su conciencia está cauterizada? Por lo tanto, y además le parecería locura lo de Dios. Entonces, ¿cómo busca y se convierte en un falso profeta? Eso no, tengo ahí una duda con respecto a la conciencia propia de la persona. ¿Cómo obviamente yo, excepto por lo que hemos conversado, sabe uno cuando realmente se recibe el Espíritu? Sí, yo te voy a poner un ejemplo, Daniel, para darte una ilustración a lo que tú estás preguntando. ¿Qué pasa con este profeta llamado el famoso apóstol Guillermo Maldonado? ¿Qué piensas tú de ese personaje? ¿Es una persona que nació de nuevo? ¿O es un falso profeta como lo que menciona Mateo capítulo 12? ¿Qué crees tú? Bueno, es que justamente a eso voy. Mira, ahí me dio un claro ejemplo. Cuando Guillermo Maldonado partió, creo yo que partió, a pesar que no conocí, yo conocí más tarde a Guillermo Maldonado, y dentro de su enseñanza sí habían cosas que las encontraba bastante lógicas y bastante ajustadas a la palabra. Pero evidentemente, si usted me pregunta en este minuto, no, creo yo que es un falso profeta. Por todo lo que... por las últimas cosas que he escuchado y predicaciones que más de alguna vez le he escuchado y comentarios que ha dado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, pero ¿cómo justamente partió? ¿O será que uno se va perdiendo en el camino, hermano Alejandro? Lo que pasa es que hay personas que, como dice Hebreos capítulo 6, lo vamos a ver, que es el pasaje por excelencia, ¿cierto? Para los, en cierta manera, para nuestros hermanos arminianos. Mira, Hebreos 6:4 dice que hay algunos que gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios, ¿cierto? Aparentemente, si tú sigues leyendo el pasaje, que lo vamos a leer enseguida, estaríamos enfrente de una persona que aparentemente es creyente. Pero recuerda que Jesús advirtió en la parábola del trigo y la cizaña de que en todo contexto, aunque esa parábola se refiere, ojo, esa parábola, se refiere al mundo en general, ¿ya? No se refiere a la iglesia, se refiere a que en el mundo hay trigo y cizaña, hablando un paralelismo entre la gente buena y la gente mala. Pero si tú llevas esa parábola a la iglesia, te vas a dar cuenta que dentro de las iglesias locales, Daniel, hay gente que solo le gustó la palabra. Entonces, esta parábola del sembrador, porque de los 4 terrenos sobre los que cayó la semilla, acuérdate, solo hay uno en el que produjo fruto. Correcto. El fruto en la vida de una persona es lo que comprueba que es verdaderamente salvo. Por lo tanto, el oyente pedregoso, fuiste tú, fui yo, era un simple profesante sin una vida nueva. Y la vida nueva te la dio Jesús. ¿Ya? No voy a entrar en el proceso soteriológico, porque eso ya lo vimos. Lo que estamos viendo son pasajes. Pero yo le preguntaba el otro día a un hermano arminiano. De hecho, para mí no son herejes, ojo.
¿ya? Para mí un hereje es alguien que tuerce la verdad. Yo creo que un hermano arminiano tiene una mirada distinta a la mía, que yo creo que en algún minuto él, si estudia profundamente, particularmente en las doctrinas de la gracia, va a llegar a la misma conclusión que yo llegué hace 25 años atrás. Yo nací arminiano, no tenía idea de lo que era ser arminiano, no tenía idea de esto. A mí todo el mundo me enseñó de que la salvación yo la podía perder. Por lo tanto, siempre vivía pensando, me despertaba en la mañana pensando qué era lo que tenía que hacer para no perder ese regalo que Dios me había entregado. ¿Entiendes? Hasta que, creo yo, que llegó a mi corazón, a mi mente, ¿cierto? Llegó, ¿cierto? Esa bendita verdad, que yo creo que es así. Yo puedo aceptar y puedo pensar que algunos de ustedes, de los que están acá, pueden pensar distinto y amén por eso. ¿Mm? Eso te puedo decir como respuesta, hermano querido. Me recordaba justamente mientras usted hablaba de que hay un pasaje, me parece que es de Juan también, que habla de que eran de nosotros, salieron de nosotros, una cosa así. Primero es Juan 2:19. Sí, que salieron de nosotros, ¿cierto? Y también no habla sobre y no eran de nosotros, sí. Exacto. O sea, en el fondo, resumiendo, alguien podría solamente profesar, ¿cierto? A lo mejor de la palabra, pastorear, etcétera, etcétera, pero no a lo mejor con un arrepentimiento o siendo, ¿cierto? Regenerado en su vida. Exacto. Fíjate, el mismo pasaje que tú mencionas, 1 Juan 2, del 18 en adelante, el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son anticristos? Los que no creen en Cristo, ¿cierto? Por esto Correcto. Conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Ahí está. ¿De dónde salieron? De los verdaderos creyentes. Pero correcto, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, una persona, ¿cierto? El que persevera hasta el fin será salvo. Pero ¿quién te hace perseverar? Si yo no quiero perseverar, Daniel, ni tú tampoco. Hay algo en nosotros que nos impulsa, hay algo en nosotros que nos si lees capítulo 7 de Romanos, que lo estudiamos, acuérdate, aunque sí, quiera hacer lo bueno, Pablo. Sí. Aunque quiera hacer lo bueno, no puedo, dice Pablo. Lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? Amén. Eso es. Pero eso ya lo estudiamos. El siguiente, Mateo 24:24. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Ve, pues, hermano Alejandro, que pueden engañar aún, si es posible, a los escogidos? Bueno, de alguna manera se ha interpretado que esto significa que una persona podría perder su salvación, aunque el versículo no dice nada al respecto. Nuevamente, el contexto aquí es judío, está hablando de los judíos, no tiene nada que ver con los cristianos que ni estarán en la tierra en ese momento. Simplemente significa que Dios no permitirá que los judíos escogidos, ese remanente que habla Romanos 9, ¿cierto? Sean engañados. A eso se refiere ese pasaje. Vamos a saltarnos al último pasaje para pasar a los otros pasajes. Veamos mire. Lucas 22, 31 al 31. Tengo hartos pasajes, yo se los mandé para que ustedes lo estudien. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaos como a trigo, mas yo he rogado por ti que en tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, convertido, confirmará a tus hermanos. Aquí parece que el Señor le está diciendo a Pedro, al famoso Pedro, que iba a caer y que luego tendría que ser salvo de nuevo, porque Pedro ya era un hombre convertido cuando el Señor le dijo ahí en Juan capítulo 6, te haré pescador de hombres. Se iba a convertir por segunda vez después de su caída. Significa que Pedro iba a perder su salvación y luego volver a recuperarla. Por tanto, una persona, incluso un apóstol, ¿puede perder su salvación? Son preguntas que pueden surgir de este pasaje.
Este malentendido es un ejemplo clásico de tener ideas preconcebidas y erróneas sobre, creo yo, sobre la doctrina de la soteriología. El error aquí es pensar que la conversión es sinónimo de salvación. La teología evangélica o convencional podría decir que es así, pero las escrituras no apoyan tal idea. La conversión simplemente significa que el corazón se vuelve hacia Dios. Cuando una persona se vuelve al Señor con fe y se salva, es conversión. Por ejemplo, los tesalonicenses, ¿cierto?, se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahí en 1 Tesalonicenses 1:9. Pero si la persona se aleja del Señor en su corazón y cae en el pecado en su vida, tendrá que volver a convertirse, es decir, a restaurarse, como dice Santiago capítulo 5. Es decir, necesitará, perdón, que su corazón se vuelva, es que estoy muy cansado, hermano, necesitará que su corazón se vuelva hacia el Señor y sea restaurado. A eso se refiere este pasaje. ¿Por qué? Porque Pedro, recuerde que él era creyente, lo llamó Cristo. Y él, lo que pasa es que Jesús en su omnisciencia, él sabía que Pedro lo iba a negar, ¿cierto? Y Jesús le dice, hey, Satanás te ha pedido para zarandearte un ratito. Entonces, esto al contrario nos tiene que dar seguridad, porque ¿quién es el que rogó por Pedro? Jesús. Dice, más yo he rogado por ti que tu fe no falte, es decir, que no flaquees en el momento de la debilidad. ¿Ok? Entonces se refiere básicamente no a una pérdida de salvación, sino que a una restauración cuando nosotros a veces cedemos a la tentación. ¿Ok? Así que eso les puedo decir respecto a ese pasaje. Juan capítulo 13, verso 2 y los versículos 26 y 27. Dice, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en su corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Y el versículo 26, y mojando el pan, dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y trae el bocado, Satanás entró en él. Judas a menudo ha sido considerado como alguien que perdió la salvación, aunque tenía un lugar muy privilegiado como apóstol. Todo eso lo sabemos, ¿cierto? Este error es un ejemplo de no haber leído las Escrituras con atención. Una lectura cuidadosa de los pasajes relacionados con Judas indica que, en primer lugar, él nunca fue un creyente. El Señor dijo, mas hay algunos de vosotros que no creen. Ahí en Juan 6:64, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Jesús lo sabía. Además, la Escritura dice que él era un diablo, un demonio, ahí en Juan 6:70, un ladrón, ahí en Juan 12:6, una persona inmunda que no había sido bañado entero, lo que resulta de haber nacido de nuevo, según Juan 13:10. Un hijo de perdición, como dice Juan 17:12, un traidor, como dice Mateo 26, y así sucesivamente. Por tanto, Judas nunca tuvo la salvación para entonces perderla. Él fue un falso profesante desde el principio, y el Señor lo supo desde el principio, porque el libro de los Hechos, si mal no recuerdo, nos dice que él estaba determinado para que cometiera tal hecho, ¿cierto?, que llevó a que Jesús fuera arrestado, ¿cierto? Así que se le llama el hijo de perdición por lo mismo. Eso respecto a este pasaje de Judas, porque algunos dicen que pues, Judas era un discípulo de Jesús, se perdió. 1 Corintios 8:11. Y aquí ya saltamos a las cartas paulinas. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Aquí, creo yo, el apóstol habla de la posibilidad de que se pierda un hermano débil. Bueno, a la vista de Juan 3:16, todos sabemos que Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Bueno, y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, habla de la palabra pierda o perezca. Significa ser eternamente arruinado en el infierno. Entonces, este verso se ha interpretado como que el hermano flaco perdió su salvación. Pongan atención, el error aquí es asumir que cada vez que la palabra
perecer, ¿ya? O perder. Se usa en la Escritura, se habla de una eternidad perdida. Además de aplicarse a los pecadores perdidos, la palabra se puede aplicar a los creyentes fieles que mueren. Acordémonos de 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Acuérdense que en la iglesia de Corinto, cuando participaban de la Santa Cena, antes de la Santa Cena propiamente tal, se hacían banquetes, se hacían orgías prácticamente, dicen algunos comentaristas. Entonces, Pablo, en el capítulo 11, verso 31, dice que producto de ese pecado, no dice que se pierden. Él habla de 3 consecuencias del pecado de la iglesia, de los creyentes. Dice, producto de ese pecado, ¿ya? Dice, hay algunos que están enfermos, algunos que están deprimidos y otros duermen. Son las 3, decirlo de una manera, las 3 consecuencias del pecado, y cada una de esas depende indudablemente del Señor, si quiere aplicar, ¿cierto?, justicia, o si quiere aplicar misericordia y no recibes el efecto de tu pecado, ¿ok? La palabra dormir viene del griego tanato, es decir, la persona puede morir en un accidente, un hermano en la fe que está pecando deliberadamente. Dios puede permitir que esa persona parta a su presencia para que no siga haciéndole una mala publicidad al Evangelio, ¿ya? A eso más o menos se refiere este pasaje, ¿ya? Por lo tanto, es un error pensar que hay un solo uso para una palabra en las Escrituras y luego torcer la interpretación de todas las demás Escrituras a ese único pensamiento. Creo yo, en este versículo la palabra perderá, esta, que no tengo mi mouse, por eso no pongo de color negro, ¿ya? De color rojo como siempre. Significa que una persona tiene una seria ruptura en su fe, lo que conlleva naufragio en su vida cristiana. El punto del pasaje es que debemos tener cuidado con lo que permitimos en nuestras vidas para no hacer tropezar a nuestros hermanos en la fe. Yo siempre he dicho, yo disfruto mi libertad con aquellos que la disfrutan. Por ejemplo, voy al tiro contigo, Daniel. Por ejemplo, hay hermanos que he visto algunas fotos ahí en redes sociales que van a los pubs, ¿ya? Yo no tengo problema que vaya a los pubs, a mí no me complica. Si él quiere ir, que vaya, ¿no? Si él se siente feliz, que vaya. El problema está en que más allá de consumir un trago, ¿ya?, publican, ¿cierto?, ese trago en sus redes sociales. Entonces, ese hecho, ¿ya?, puede hacer caer, ¿ya?, a un hermano débil en la fe. A eso se refiere 1 Corintios 8:11. Puede hacer caer a un hermano débil en la fe. No que pierda su salvación, sino que diga, entonces, ¿para qué me santifico si mi hermano que es más antiguo que yo, ¿cierto?, anda tomando en el pub? No, ¿entiende? A eso se refiere ese pasaje. No se refiere a que producto de ese pecado, de esa mala imagen que está dando una persona que es madura en Cristo, ¿cierto?, genere que el hermano más chico, o el hermano más débil, el hermano flaco, menciona el pasaje, se pueda perder, sino que genera una confusión en su conciencia, porque él dice, wow, mire el hermano Alejandro, el maestro, ¿cierto? Él conoce las Escrituras y mira dónde está, en la cantina de la esquina, está chupando, está tomando, y más encima publica su foto ahí en sus redes sociales. Chuta, ¿y qué queda para mí, po? A eso se refiere ese pasaje, ¿ok? Hermana Marta, por favor, usted levantó su manito. Sí, mire, es que estoy leyendo, ¿verdad?, en la misma porción, pero aquí en esta Biblia nos dice lo mismo que usted está explicando, que a estas personas se les puede llamar tropezadero, porque como han tropezado. Y dice también que debilita la conciencia de otros y arruina su relación con Dios. Exacto. Quería añadirle eso. Muchas gracias. Sí, está bien lo que usted dice, ¿ves? Va en la misma línea, en el mismo contexto que estamos hablando. A eso se refiere ese pasaje, ¿ya? Daniel, ¿querías decir algo tú?
sobre eso? ¿Te vi levantar tu Sí. mano? Dale, por favor. Sí, justamente a donde mismo estábamos leyendo, el versículo 10 explica prácticamente lo mismo que abajo, o sea, da la explicación del versículo que viene en realidad, porque Sí, dice, si exacto. alguno que tiene conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de los ídolos. Ahí Mm, está como la explicación de abajo. así es. Bien, entonces estamos bien hasta aquí. Gracias, Daniel. 1 Corintios 9:27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice, cómo podemos explicar esto. Bueno, lo que me acuerdo, lo que estudié hoy día en la tarde de este pasaje, Pablo dice que si no mantenía su cuerpo bajo control, es decir, sus apetitos, sus deseos, ¿cierto? Todo de otra manera tenemos apetitos y deseos que no son contrarios al Señor, ¿cierto? Bueno, podría terminar pecando y por lo tanto ser un reprobado. Esta palabra reprobado usada aquí también se usa en 2 Corintios capítulo 13, lo tengo aquí notado en mi cuaderno aquí encima, y traducido como depravada en Romanos 1:28, seguramente se refiere a un alma perdida. Algunos han dicho que, dado que la palabra significa desaprobado o rechazado, se refiere al rechazo del ministerio de un hombre y no al mismo personalmente. Por lo tanto, su ministerio sería rechazado porque su vida estaba en desorden. Esta interpretación puede ser útil para refutar a aquellos que niegan la seguridad eterna del creyente, pero la palabra reprobado no debe tomarse en ese sentido limitado. No se usa de esa manera en el Nuevo Testamento. Significa que la persona en su totalidad es rechazada porque está perdida. Sin embargo, no debemos deducir de esto que un cristiano puede perder su salvación. ¿Por qué? El tema en cuestión, es decir, el tema que estamos viendo acá, en este capítulo, es la predicación de Pablo y no su salvación, porque manda aquí el contexto del capítulo. Él está hablando de la posibilidad de que una persona sea un predicador y termine siendo reprobado, es decir, sea siendo... y no que una persona que sea cristiana termine siendo desechada. Está hablando de que no sea considerado su ministerio. Pablo dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Reprobado qué? ¿Su salvación o su ministerio? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El mismo pasaje nos da la respuesta. Es su predicación, es su testimonio. Exacto, no tiene que ver con claro, no tiene que ver con un tema soteriológico aquí el versículo 25. ¿Okay? Pasemos, hay más explicaciones. Dime, Daniel. En la Reina, en vez de usar la palabra reprobado, usa la palabra eliminado. ¿Ves? No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el ministerio, ¿cierto? Que alguien pueda tener. ¿Ok? Bien. Hechos 12:14 dice, seguid la paz con todos y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Obvio, esto se ha tomado como si quisiera decir que el creyente que no ande en santidad no se irá con el Señor, ni lo verá. Ojo, es importante entender que la Biblia habla de más de una forma de ver al Señor. No siempre se refiere a verlo a Él en el cielo al final de nuestro camino. La postura cristiana normal es ver al Señor con el ojo de la fe ahora, mientras estamos en el camino hacia la gloria, ¿cierto? Como dice Romanos 8. En la epístola a los Hebreos se usa el ver al Señor de esta manera. El capítulo... ¿qué escribí yo aquí? Bueno, el punto de este versículo, mejor, es que si no caminamos en paz y santidad, perderemos de vista al Señor en un sentido práctico y nos desviaremos del camino. No se está refiriendo a perder la eternidad, sino que cuando nos alejamos, cuando no miramos a la cruz todos los días, indudablemente vamos a ir de mal en peor. A eso se refiere, vamos a estar, no, como nuestra conciencia, hermanos, despertó. Recuerde que el creyente, su conciencia es despertada,
a una fe viva, ¿cierto? Pero en el momento de caer o de desviarse, sacar la mirada de la cruz, ese creyente en su interior va diciendo, wow, se va sintiendo, el diablo lo hace sentir en las mismas condiciones que estaba antes de Cristo. No sé si me expliqué. Pero, por lo tanto, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entendemos, y aquí la interpretación es la que di, pero voy a dar una interpretación práctica. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta es, cuando usted llega al Señor, ¿es santificado? Santificado. ¿Sí? Bueno, cuando Digo, llega, ¿qué hace? Que pues reconoce a Cristo como su Salvador. ¿Uno es santificado o no es santificado? ¿Puede repetir la pregunta, hermano Alejandro? Que justo Cuando se uno cortó. llega al Señor, cuando uno conoce a Cristo como su Salvador y hace su confesión de fe, ¿es santificado? Sí, es santificado en el sentido Correcto. de que somos separados para Cristo Jesús. Excelente, excelente respuesta, muy bien. Entonces, ¿en qué sentido está este pasaje? Está en el sentido, el pasaje que estamos viendo, en el sentido de si yo me alejo, saco la mirada de la cruz, voy de a poco en mi conciencia sintiéndome mal, hasta que puedo indudablemente quedar como el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Por qué? Espíritu Santo. Claro. ¿Por qué, hermanos amados? Porque del momento que somos santificados, tenemos la seguridad que vamos a ver al Señor en algún momento, o cuando me muera, o cuando Cristo venga a buscarnos. ¿Se entiende? Por el solo hecho de ser santificado. Lo que pasa es que después, como lo vimos el año pasado, en Teología 3, viene una santificación progresiva, que eso tiene que ver con los frutos, tiene que ver con mi madurez, tiene que ver con mi crecimiento como creyente, que en ningún caso está en riesgo mi salvación, ¿ok? No sé si me explico con respecto a este pasaje. Es que a veces son un poco difícil, un poquito difícil, como que uno lee una cosa. Claro, pero la consulta es la siguiente. A ver, voy a parar un poquito aquí lo que estoy tratando de abarcar todos los pasajes. La consulta aquí, amados hermanos, ¿alguien tiene algún pasaje que usted quiera ver, que usted dice, no, la verdad yo quiero ver este pasaje? Yo traté de abarcar la mayor cantidad de pasajes que pudieran, ¿cierto?, hacernos dudar de nuestra seguridad en Cristo. ¿Hay algún pasaje que usted quiera que analicemos? Hermano, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Mario? ¿Cómo está Guatemala por allá? Sí, hermano, todo bien, gracias a Dios. Hermano, aquí yo lo que veo, la conclusión de todo esto, hermano, es de que existen pasajes, va, como el que usted puso, un pasaje difícil que fue el de, permítame, en Hebreos 6, va, 4, 5, 6, 7, es un pasaje difícil. Veámoslo entonces. Pero, sí, Hebreos. Pero ahí la persona vive con temor, va, para no pecar. Y son personas que nunca nacieron de nuevo. Veamos ese pasaje, hermano Mario. Ahí está en pantalla, no sé si usted lo ve. Sí, hermano, sí. Mire, lo voy a leer. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Correcto? Sí, hermano, sí. Ya. Este pasaje... Ahí nunca habla de que fueron salvas las personas. Claro. Uno, si le da una lectura... Claro, si uno le da una lectura superficial a este pasaje, usted me va a decir, ve por hermano Alejandro, este pasaje claramente hace mención de que un creyente puede caer y ser eliminado, ¿cierto?, de la salvación.
Fíjese que es más, estos versículos son la carta magna de la negación de la seguridad eterna del creyente. Son un ejemplo de simplemente no saber la diferencia entre un cristiano descarriado y un apóstata. Yo podría evitar la tremenda explicación que quiero darle de este pasaje simplemente con leer el versículo 9. Mire, pero yo quiero darles una explicación mayor, no tan simplista. Hebreos, déjeme leerle Hebreos, voy a buscarlo aquí en mi Biblia, en mi celular. Hebreos capítulo 6, dice, versículo 4. Versículo 4 dice, porque es imposible, pero si nosotros seguimos leyendo y llegamos al versículo 9, están en su Biblia, ¿cierto? ¿Están viendo su Biblia? Sí. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ya. Yo podría decir, aquí parar mi explicación que quiero dar, con esto pasamos al segundo segmento de pasajes, aunque ya nos pasamos la hora, al segundo segmento, perdón, podría parar la explicación y decir, ve por hermanos, los primeros versículos se está refiriendo a otro tipo de personas, no creyentes, porque Pablo en el versículo 9 dice, pero, aquí está el pero de Pablo, pero en cuanto a vosotros, ¿a quién le está diciendo aquí en cuanto a vosotros? Los discípulos. A los discípulos, a los creyentes. Oh amados, ve, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Por lo tanto, ¿quiénes son estos que el autor de Hebreo escribe en estos 4 versículos? Tratemos de ver esto. Voy a tratar de ver alguna explicación para que darle más fuerza al versículo 9, ¿ok? Porque yo creo que aquí ni siquiera está hablando de verdaderos creyentes, ahí en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 8. No tenemos autoridad para decir que aquellos a los que se refieren estos versículos son verdaderos creyentes, porque no hay una sola expresión que indique su nuevo nacimiento o salvación. En primer lugar, habla de aquellos que una vez fueron iluminados, por eso lo puse en rojo. Una persona se ilumina al escuchar la palabra predicada, porque el Salmo 19, ¿cierto?, lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Habiendo escuchado el Evangelio, y hay muchos que van a las iglesias, estas personas aprendieron el camino de la salvación. Es más, hoy día se usa mucho el decisionismo, que lo vimos el año pasado. Lo hacen pasar adelante. Levanta su mano y corre, ¿cierto? Y hace su confesión de fe. ¿Correcto? Sí. Y por lo tanto fueron iluminadas, pero eso no significa que fueron salvas. Eso sería agregar a las escrituras el decisionismo que no es bíblico. Conocer el camino de la salvación y creerlo son dos cosas diferentes. Amén. Porque el creyente es salvo cuando se arrepiente y cree. La fe. Exacto, no por escuchar o hacer una confesión de fe. ¿Okay? Eso es lo primero, cuando fueron iluminados. Después, y gustaron del don celestial. En segundo lugar, dice que ellos gustaron del don celestial, ¿cierto? Esto se refiere a la revelación cristiana de la verdad, como dice 2 de Pedro 1:1. Son las cosas que nos informó el Espíritu Santo enviado del cielo. Déjeme leer 1 Pedro 1:12. 1 Pedro 1:12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ve? Es el cielo, es el Espíritu Santo que nos habla, ¿cierto? Que nos informa quién es Jesús y nos va convenciendo de manera paulatina. Nota, no dice que hayan recibido o aceptado el regalo celestial, solo que lo han gustado, que lo han probado. Esto es algo superficial, no una recepción real. Una persona puede hacer esto andando entre cristianos y escuchando la verdad ministrada. Decir que alguien que ha probado el don celestial,
es salvo es deducir algo más allá de lo que la Escritura dice. Eso le puedo decir con respecto a esa frase y gustaron del don celestial. Pero hay una tercera frase que está en rojo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¡Wow! En tercer lugar, se refiere a ellos como partícipes del Espíritu Santo. Estos mismos que gustaron del don celestial, estos mismos que fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Podemos ver cómo una persona podría pensar que esto se refiere a alguien que es salvo, porque cada cristiano tiene la morada del Espíritu Santo. Efesios 1:13, acuérdense, Hechos capítulo 5, Romanos 5, ¿cierto? 1 Tesalonicenses capítulo 4. Sin embargo, mirando más cuidadosamente el pasaje, vemos que esto no se refiere al pleno compartir del Espíritu Santo que tiene usted y yo, los creyentes. La palabra metecho en el idioma griego original es traducido aquí como partícipes y se refiere a participar en algo, pero no a compartir algo en una comunión total. Cuando se trata de compartir algo en una comunión plena como la tiene usted y yo, se usa la palabra koinoneo en el griego. Koinoneo. Y aquí no usa la palabra koinoneo, sino que usa la palabra... Ay, se me perdió. ¿Dónde está mi cuaderno? Se me perdió. Bueno, no importa. Entonces, esta diferencia se ilustra en Hebreos 2:14. Los hijos participaron, koinoneo, en la misma naturaleza pecaminosa y caída de Adán, ¿ya? Pero cuando habla de la llegada del Señor a la humanidad, la encarnación, a eso me refiero, dice, él también participó, metecho, de lo mismo, ¿ya? Esto nos dice que cuando el Señor se hizo hombre, no participó de la humanidad al punto de compartir la naturaleza pecaminosa de Adán. Él era y es un hombre real, de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero sin una naturaleza pecaminosa. Él no participó del koinoneo, él participó del... ¡Ay, se me olvidó la palabra! Del petecho, del metecho, perdón, que es otra palabra para compartir, ¿ok? Es decir, aquí la palabra compartir, partícipe, no se refiere a tener una estrecha relación con el Espíritu Santo, sino que está en la misma sala, por decirlo de una manera, ¿ok? No comparte la intimidad con el Espíritu Santo. Eso es más o menos lo que los autores hacen referencia a estas palabras, ¿ok? Y en cuarto lugar, dice que gustaron la buena palabra de Dios. Una vez más, esto no significa que recibieron o creyeron la palabra de Dios. ¿Por qué? Si leemos Hechos capítulo 2, verso, deje buscarlo, busque ahí si usted alcanza, Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El gustar, es decir, el probar, es solo saborear la palabra, no ingerirla y asimilarla. Porque como tú decías, Daniel, 1 Corintios 2:14, dice que hay algunos que... Espérate, lo voy a leer. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay hombres naturales, entendemos por hombres naturales aquellos que no son creyentes, están en muchas iglesias locales y ellos solamente gustan de esa palabra, pero no participan del Espíritu Santo, no participan con el griego koineo, perdón, ¿cómo fue lo que dije? Koinonía, koinoneo. Ellos solamente, los hombres naturales, participan del metecho, es decir, de un compartir de manera general. Porque cuando el creyente participa del Espíritu Santo, lo hace en la intimidad, en el koineo, o koinoneo, perdón. A eso me koinonía. Koinonía, en cierta manera. Entonces,
Si seguimos leyendo los versículos 7 y 8, nos dan más fuerza a lo que... No voy a explicar las virtudes del siglo venidero y recayero, ¿no? ¿Ok? Porque se entiende para dónde va la idea. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. ¿Okay? Los versículos 7 y 8 se ilustra el privilegio de estar expuestos a las bendiciones cristianas. Habla de dos tipos de tierras y plantas. Un tipo de tierra que recibe el sol, el agua, ¿cierto? De la lluvia que se derrama sobre él y en consecuencia produce hierba provechosa. ¿Para quién? Para su dueño, para el Señor. El otro tipo de tierra produce espinas y abrojos, ¿cierto? Nos dice el versículo 8. Y su final es ser abrasada, es decir, quemada. Es una figura indudablemente de juicio, ¿cierto? Ambos tuvieron el privilegio de que la lluvia les cayera encima, la palabra. Asimismo, tanto los verdaderos creyentes como los simples profesantes están igualmente expuestos a las bendiciones celestiales que el cristiano o el cristianismo ha traído a este mundo. Ojo, y aquí está hablando de la gracia común, que yo lo expliqué el año pasado. ¿Qué es la gracia común? Es que cuando llueve, todo se moja. Todo se moja. Que notemos que no hay mención de que este último tipo de tierra embeba el agua, ¿cierto? Atraiga el agua, ¿cierto? No se refiere a eso. Pero hay que llevar sombrilla. Claro, a mayor abundamiento, hermanos, a mayor abundamiento está el versículo 9 de Hebreos 6. Hebreos, capítulo 6, versículo 9, ¿cierto? Dice, ya, pero en cuanto a vosotros, se da cuenta que aquí ya está hablándole a creyentes, porque Pablo, bueno, pensemos que fue Pablo, el autor de Hebreo está hablando de personas que no son creyentes, porque ¿por qué necesidad tiene el autor de Hebreos de hablar ahora de los creyentes? Porque dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Se dan cuenta? Está haciendo una ilustración de los versículos 4 al 8 de una persona que está en la iglesia, pero como dijo Daniel al principio, eran de nosotros, estaban con nosotros, perdón, pero no eran de nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Eso. Es más, fíjese la ilógica de la idea. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Perdón. Una persona que, pensemos que esta persona es salva. O sea, y cayó, es decir, cayó según la mirada arminiana, ¿cierto? Que gustaron de la buena palabra, se refiere a un convertido, que en las virtudes del siglo venidero es un convertido, y recayeron. Entonces, esa persona, según la lógica de la Escritura, ¿puede volver a arrepentirse para salvación? Bueno, pensemos en la mente de un hermano arminiano, que sí, ¿cierto? Se puede volver a arrepentir y volver a tener, ¿cierto?, esa comunión con el Señor, ¿correcto? Sí, pero el texto correcto. Dice, ¿qué dice el texto? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, está negando la posibilidad de un segundo arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, este pasaje está hablando de esas personas que gustaron del don celestial, pero en el final ténganlo por seguro que se van a ir de la iglesia. Porque Pablo dice, en cuanto a vosotros, oh amados, dice. ¿Se entendió lo que quise decir? Espero que sí. Bueno, hay... Perdón, hermano Alejandro, yo lo había tomado de otra forma esa escritura. ¿Ya? ¿Cómo lo habías tomado? Porque, o sea, obviamente lo había tomado en una forma distinta porque dice, está hablando, ¿cierto? Dice, por tanto, dejando que ya los rudimentos de la doctrina, y etcétera, etcétera, ¿cierto? De la doctrina de la bautismo, etcétera. Sí. Y después dice, porque es imposible
O sea, hacen una aseveración ahí. Ujú. Entonces Correcto. me da la impresión, me da la impresión a mí, de que en el fondo esta aseveración, ¿cierto?, era para justamente justificar el versículo, el versículo 6. Sí, Es decir, en el fondo, que es imposible que alguien que guste de la palabra, ¿cierto?, que reciba el Espíritu Santo o sea partícipe del Espíritu Santo y de las cosas celestiales, pueda recaer, en el fondo que no puede recaer. no, porque Y justificando que en realidad no puede, obviamente, arrepentirse de nuevo y hacer que Cristo venga y sea crucificado de nuevo por él, porque al final la salvación nuestra es por la crucifixión de Cristo. correcto, por la gracia, sí, correcto, exacto. La Pero gracia. no, Entonces, pero fíjate que el pasaje, ¿cierto? Continúa el que tú dices, diciendo que si tales personas recayeron, es decir, apostataron, después de haber experimentado tales privilegios, es decir, gustaron de la buena palabra, fueron iluminados, gustaron y las virtudes del siglo venidero, ¿cierto? Sería imposible renovarlos al arrepentimiento. Trae consigo una condenación de la que no hay recuperación, quiere decir que no hay retorno. La pregunta, ¿dice eso el pasaje? Aquellos que usan incorrectamente este pasaje para enseñar que una persona podría perder su salvación, no creen esto. Ellos dicen que una persona que ha perdido su salvación se puede salvar de nuevo. Todo Amén. esto proviene de una interpretación descuidada del pasaje, porque está diciendo que es Claro. imposible que nuevamente que se vuelvan a arrepentir de nuevo. claro, ¿Entiendes? claro, pero por Entonces, eso hay una tomado así con esa. contradicción. Claro. Y de hecho, y lo otro también es que justamente también justifica lo que estaba diciendo yo, ¿cierto? En el hecho, a ver dónde está el versículo que habla de la lluvia. Más abajo, el 7 y 8. 7, porque la tierra, ¿cierto?, Bebe bebe la la lluvia. lluvia que cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Entonces, bueno, yo le había dado otra interpretación, pero, o sea, la interpretación es la misma, sino que me parecía a mí que la aseveración que parte diciendo en el versículo 4, dice, porque es imposible. Mm, O sea, claro. es Pero ahora te quedó de- más clara, ¿cierto? sí, 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 Ya, sí. genial, genial. Bien, mire, hay otros pasajes, si quiere lo podemos ver próximo miércoles. Yo creo que quedaron algunas dudas. Tengo varios pasajes más. La verdad es que los saqué de un libro y lo estudié, la gran mayoría. Hebreos 10 es también un pasaje que también usan mucho nuestros hermanos arminianos. Pero el pasaje por la carta magna del arminianismo es este pasaje. Este pasaje, hermanos, este. Esta es la carta magna, es decir, es su constitución para decir que un creyente puede perder el regalo de la salvación. Entonces, ¿Puede vamos perderlo? a... Como usted dijo, escuché que sí puede perderlo. Porque yo tengo otra aquí, pero lo dejamos Sí. para... Sí. Bueno, a modo de conclusión, aquellos que sostienen, ¿cierto?, esta mirada, y yo le vuelvo a insistir, me es indiferente si usted piensa distinto a mí, en el sentido de que yo no voy a discutir con usted y espero que usted tampoco discuta conmigo. Usted puede pensar distinto a mí en ese sentido, y usted puede pensar de que sí, la salvación puede perderse. Entonces, si llevamos la doctrina hasta su conclusión lógica, veremos que a mi juicio es un error. En ella, en esta doctrina arminiana, se presentan cargos, creo yo, falsos contra Dios mismo, lo cual es realmente serio. Mire, tengo aquí en mi cuaderno, dice, primero, Dios sería un mentiroso. Si lo que ellos enseñan fuera verdad, entonces no se puede confiar en lo que Dios habla. Su palabra declara que las ovejas de Cristo no perecerán para siempre. Juan 10:28. Amén. Si uno de ellos termina en el infierno, entonces no se puede confiar en su palabra. Este ataque engañoso, creo yo, golpea la fidelidad de Dios y su palabra. Afortunadamente, Dios
no es hombre para que mienta, nos dice Números 23. No importa, hermanos amados, cuánto nuestros hermanos arminianos traten a alguien de negar las palabras para siempre, siguen significando que jamás perecerán, como dice el pasaje de Juan 10:28. Cristo terminaría, creo yo, en el infierno, dado que la palabra de Dios dice que el Señor nunca os dejará ni os desamparará, nos dice Hebreos 13:5. Si perdemos nuestra salvación y terminamos en el infierno, entonces Dios, que no puede retractarse de su palabra, tendrá que mandar a Cristo allí también, ya que nunca nos desamparará. Como tercera conclusión, el Espíritu Santo también terminaría en el infierno. Las Escrituras dicen claramente que Él estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Juan 14:16, para siempre. Entonces, si un creyente terminara en el infierno, significará que el Espíritu Santo también tendrá que estar allí. Y la obra expiatoria de Cristo en la cruz no sería realmente suficiente para asegurar el cielo a una persona. Simplemente lo encamina allí. Es como pensemos en esta imagen, que es una ilustración simplemente. Pensemos en esta ilustración. Cristo, nos estamos ahogando en medio del mar, ¿cierto? Y Cristo nos tira un salvavidas y nos dice, ya, pues, trata tú de salvarte solo y llega a la orilla. No. Mi Cristo, el que yo conozco, dijo, consumado es. La obra de redención se completó en la cruz y no nos queda nada por hacer. No hay nada que hacer, no hay nada que pagar. Jesús lo hizo todo en su bendito obrar. Si una persona pudiera llegar al cielo en base a su esfuerzo de mantenerse alejado del pecado, cuando llegara allí podría decir, estoy aquí no solo por lo que Cristo hizo en la cruz, sino también por lo que yo hice. Los que no están allí en el cielo, aunque hayan creído, no hicieron su parte como yo. Anduve por el buen camino, y ellos no, así que se perdieron, pero yo soy salvo, puede decir una persona. Voy contigo al tiro, Daniel. Si eso fuera cierto, sería justo que esa persona recibiera algo de crédito por estar en el cielo. Recuerden que Gálatas y Hebreo dice que si alguien quiere vivir conforme a la ley, Amén. si no cumple un mandato de la ley, es culpable de todo. Daniel, adelante, con eso terminamos. Le iba a consultar, me he encontrado con varias personas yo de justamente esta concepto de los arminianos que tienen el tema de la pérdida de la salvación. Pero nunca he recibido una respuesta si cómo se recupera. También. Nunca he recibido yo una respuesta cuando he consultado, bueno, si se pierde, entonces ¿cómo la recuperamos? Exacto. Bueno, según Hebreos es imposible. Entonces ya ahí hay una contradicción teológica bastante profunda. De parte de ellos, justamente le decía yo, pues, no, nunca me han dicho, mira, no sé, pues me voy de rodillas de aquí a Viña del Mar, una cosa así, no sé, pero nunca he recibido una respuesta, la verdad que nunca he recibido una respuesta, ni siquiera una respuesta media así, media. Lo único que una vez un hermano me dijo, y que cuando estuvimos conversando de este tema, que de una iglesia wesleyana, y le estábamos conversando este tema y justamente él me dijo que sí se podía perder. Entonces le dije, ¿y cómo la podría recuperar? No, me dijo, se arrepiente y arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios. Entonces le dije, ¿y la crucifixión de Cristo, entonces dónde quedó? Ya me dijo, conversamos otro día. La verdad es que ahí se acabó la... Bueno, la verdad es que yo le debo ser honesto. Voy al tiro con ustedes, Manu y Mario, Daniel y estimados amigos y amigas. Yo ya me dejé hace muchos años de tratar de convencer a la gente. Yo soy un convencido de que yo no tengo la capacidad ni intelectual, ni moral, ni no sé, ni de nada, ni de ninguna especie
para convencerlo a usted. Es el Espíritu Santo en un ejercicio que usted tiene que hacer a solas con el Señor, por último cuestionarse. Porque nosotros tenemos ideas preconcebidas. Yo cuando empecé a analizar estas doctrinas, yo tenía ideas preconcebidas y a mí me costó. Yo le conté al pastor Jorge, estuve como 1 o 2 semanas que yo no podía estar tranquilo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Y se pierde o no se pierde? Porque entré en una confusión. Y tuve que, en un momento de mi vida, tuve que arrepentirme de haber creído algo que yo creía que era lo correcto. Pero es mi realidad. La suya puede ser distinta. Hermano Mario, por favor, con usted, la última persona y terminamos. Hermano, la verdad es que yo creo que si Dios nos salva, es Dios, porque puso un hermano un ejemplo, de que si usted tiene el poder para resucitar a un muerto, hay 2 muertos, usted resucita a uno, el otro no le va a reclamar nada, porque él está muerto. Y nosotros no podemos poner nada a nuestra parte, no podemos ayudar a Dios a nuestra salvación, porque es un regalo que Él nos da a nosotros. Ahora, la duda que yo tengo, mi hermano, es qué pasa con esas iglesias donde hay malos pastores, malas doctrinas, hermano, así como lo que se ve aquí en nuestro medio, y la gente está metida en esas iglesias. Pero yo, ahorita que estaba hablando, yo recordaba a un hermano que no sabe leer ni escribir, pero tenía revelado el evangelio, el hombre entendía y notaba el error. O sea que Dios se va a encargar, y cuando venga, Él no va a venir por una denominación, sino va a venir por la iglesia, va a sacar de las iglesias a su gente verdadera. Ahora el problema, así como aquella iglesia de Cash Luna, uno dice, esa gente no es víctima, ellos son igual a él, son ambiciosos, quieren ese premio, ese dinero que Él les ofrece. ¿Y qué pasaría, hermano, con esa gente que está en malas congregaciones? Bueno, apliquémonos lo que dice 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Es decir, sin lugar a duda que recibirán un juicio porque ellos están engañando o intentando engañando aún a los escogidos, los pueden engañar. Así que simplemente, si no se arrepienten, hermano Mario, y no cambian de dirección en su mirada de estos temas, van a quedar en un estado en que nacieron, condenados. Ahora, como para finalizar, esta doctrina la doctrina de la seguridad de salvación, esta doctrina nace, o esta confusión, hermanos amados, nace en el siglo III. Fue la primera discusión teológica que hubo entre Pelagio y Agustín. Antes de Pelagio y Agustín, en el siglo III, nunca hubo la necesidad, ¿cierto?, de debatir sobre estos temas. ¿Ya? Pelagio decía que el hombre, cuando cayó en Adán, no quedó inhabilitado para hacer obras salvíficas, es decir, para creer en Cristo. Agustín decía que no. Agustín decía, ¿cómo se te ocurre pensar de que el hombre no cayó cuando las escrituras, las cartas de Pablo y la Septuaginta, que era la que se usaba, hablaban claramente de que el hombre estaba en un estado de depravación total y absoluta? Siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, y así hasta que llegamos más o menos al 1500, y donde nace prácticamente la Reforma, ¿ya? Y donde Lutero le responde a Erasmo de no me acuerdo cómo, Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Y en su libro, que se los mandé al grupo de WhatsApp, se los mandé para que lo leyeran, les dije que lo leyeran, pero ahí nace, ¿cierto?, donde Lutero destruye, en cierta manera, el argumento de Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Y luego está, ¿cierto?, la mirada de Calvino, ¿ya?, a los años después, y Jacobo Arminio era un discípulo de Calvino. Jacobo Arminio, al estudiar
las confesiones de Calvino, a él lo mandan a defender a Holanda, lo mandan a defender a Holanda en la posición calvinista, por decirlo de una manera. Pero él sufre un lapsus, ¿cierto? Dice la historia, y empieza a creer en la imposibilidad de que el creyente persevere hasta el fin. Y están los discípulos de Jacobo Arminio, ¿ya? Hasta que en Holanda se llama un sínodo el año 1618, si mal no recuerdo, y es el famoso sínodo de Dort, ahí en la ciudad de Dordrecht, ¿cierto? Ahí en el noreste de Holanda. Y desde octubre del 1618 hasta mayo del 1619 se debate más de 300 teólogos ahí en el sínodo de Dort, y frente a las 5 ideas o posiciones arminianas, ¿cierto? Que eran los discípulos de Jacobo Arminio, el sínodo de Dort saca lo que se llamó posteriormente las doctrinas de la gracia. Y solo, hermanos amados, para que ustedes se formen una idea, solo en el 1906, 1907, alguien le llamó a esta doctrina de la gracia los 5 puntos del calvinismo. Se ha hecho una figura de Calvino, una figura que en nada, ¿cierto?, tiene que ver con la realidad. Porque si yo digo que soy calvinista, muchos de ustedes o alguno de ustedes me puede categorizar o me puede señalar como una persona hereje. No, calvinista ya. Porque me lo han dicho, ¿cierto?, en algunos hermanos, ¿cierto?, que yo conozco, y algunos siervos también me han dicho, este es calvinista, ¿ya? Pero más que ser calvinista, hermanos, yo soy bíblico y yo creo en las doctrinas de la gracia, que en algún minuto podemos enseñarlas también, ¿ya?, respecto a este tema. Para finalizar, usted puede seguir creyendo algo distinto a lo que hemos visto hoy día, y yo vamos a seguir siendo hermanos, porque lo sigo amando en el Señor. Pero permítame a mí creer algo distinto a usted, ¿ok? Que es lo que lo he dicho siempre a los hermanos que quieren discutir estos temas. Yo hace rato que yo no discuto estos temas porque no me interesan, la verdad. Eso es. Bien. Terminemos, oremos al Señor. Pastor José Miguel, ¿algo que decir? Y si no, ¿nos puede llevar en oración para que concluyamos la clase de hoy? Ok, sí, la verdad es que no puedo hablar mucho, por eso que estaba mandando mensajes por... Me imagino, porque generalmente usted opina. Echa de menos sus opiniones. Porque tengo un problema en la garganta, así que pediría... Sí, ahí en el chat está diciendo cosas. Sí, así que por eso que no... Pero igual vamos a hacer la oración para despedir la clase. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú, Señor, entregas palabras de sabiduría, Señor, a tu siervo para poder esclarecer temas tan importantes, Señor, que muchas veces provocan controversia dentro de los mismos pastores o siervos o hermanos de diferentes iglesias. Es por ello que te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy ha sido estudiada, Padre, tenga cabida y puedas llenar de sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros para comprender que tú tienes la palabra viva y eficaz, Señor, que es la Biblia. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos las gracias, Señor, por nuestros hermanos que se han podido, Señor, reunir en esta clase. Se tuvo bendiciéndoles, Señor, y dándole la bendición de lo alto, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo recaiga sobre cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos amados. Prendan sus camaritas ahí si pueden y nos estamos viendo, si Dios así lo permite, a los que quieren mañana a las 20:30 horas. Hola, a las 20:30 horas nos podemos ver mañana. Estamos terminando ya bibliología y vamos a comenzar. Hermana Gladys, ¿cómo estás?
Gracias por estar con nosotros hoy día. Bendiciones. Así que mañana continuamos viendo en los estudios bíblicos acá en la iglesia local, pero como estamos vía online, vamos a seguir viendo otros temas. Así que los dejamos cordialmente invitados. Si mañana quieren estar, vamos a empezar a ver teología propia. Vamos a estudiar a Dios ahora. Vamos a estudiar los atributos de Dios. Recuerden, nadie puede amar bien a alguien si no le conoce. Quizá más, Cuénteme. solamente, ¿verdad?, recomendar que leamos Romanos 6:23 cuando puedan. Romanos 6:23. Veámoslo al tiro, po. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, de todas maneras, hermana Marta. Así es, gracias. Bien, hermanos amados, Dios les bendiga. Nos vemos. Amén. Lo dejo de recuerdo, invitado para mañana, 20:30, sí, no a las 8 de la noche, a las 8:30 de la noche, a continuar estudiando la siempre eterna palabra de Dios. Hermana Martita, Dios les bendiga por allá. Bendición. Bendiciones. María Elisa, Bye, bye, hermano Mario, Cuídense ¿cómo mucho. están? Hola, hola. Dios les bendiga por allá en Guatemala. Hermano Daniel, que Dios te bendiga. Hermana Gladys, un abrazo. Pastor José Miguel, Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, Cuídense. gracias, nos vemos. Chao, Nos vemos chao. mañana si Dios quiere. Chao, chao. Bye bye.